De igual manera, a todos los que nos visitan por primera o segunda vez, la iglesia les decimos bienvenidos, Dios los bendiga. Esta es su casa, siéntense en su casa. Y vamos a comenzar con el sermón del día de hoy. Vamos a continuar con Corintios. Vamos a 1 Corintios capítulo 10. Hoy vamos a estudiar del versículo 14 al 24, ¿ok? Ya vamos en el capítulo 10, ya vamos avanzando, ya vamos más de la mitad de la carta de los Corintios. Para recapitular un poquito de lo que se trata Corintios. Corintios era una iglesia muy bendecida económicamente, muy bendecida en cuanto a dones. Sí, Pablo les dice, ustedes tienen dones, ustedes han sido prosperados. Realmente Corintio es una iglesia muy bendecida. Sin embargo, en la iglesia de Corintio había muchos problemas de división, problemas de favoritismo, problemas de inmoralidad sexual, problemas de pecados que estaban afectando a la iglesia. Y Pablo trata, inspirado por Dios, de solucionar o de hablar sobre estos problemas y tratar de encontrar la solución. Les da consejos divinos para que solucionemos las cosas. Hemos visto que los problemas de Corintios iban desde que ellos tenían favoritismo dentro de la iglesia. Cada quien tenía a su predicador o a su maestro favorito. La iglesia de Corintios también había división, había mucho egoísmo. Cada quien miraba por lo suyo y su hermano, pues que Dios lo bendiga, ¿verdad? Cada quien miraba por lo suyo. Nadie miraba por el prójimo, que es a lo que Dios nos ha llamado a hacer. Y por lo tanto había división, había egoísmo en la iglesia de Corintio. En la iglesia de Corintio también había inmoralidad sexual. Había personas que estaban cometiendo fornicación, había personas que estaban cometiendo pecados muy graves dentro de la iglesia. Y Pablo es muy estricto en cuanto al reglamento, o es muy estricto en cuanto a la solución del problema. Las soluciones que Pablo ha dicho en varias ocasiones son semejantes a: expulsen a aquel que está fornicando, no se junten con aquel que está estando en pecado tan grave. Nuevamente, estos pecados graves llevan consecuencias graves. Pablo ahora en el capítulo 8 estaba hablando acerca de las viandas sacrificadas a los ídolos, de la comida que se sacrifica a los ídolos. La pregunta era si se podía comer de esa comida o no, ¿verdad? La respuesta que da Pablo inspirado por el Espíritu Santo es que no hay problema en cuanto a comerla, porque al fin de cuentas es comida. Sí, nuevamente, y enfatizamos, no estamos hablando de participar del culto, no estamos hablando de participar de algún evento, estamos hablando de la comida que a lo mejor un día después se da o un día después se te ofrece. Creo que ahí está claro, ¿verdad? De no participar. Y Pablo dice, al fin de cuentas es comida, la comida no se contamina. Pero si a tu prójimo, a tu hermano le es ocasión de caer, no la comas. No la comas por la conciencia de tu hermano. En pocas palabras, no comas ese alimento para que no seas piedra de tropiezo para tu hermano. Porque si tú eres piedra de tropiezo, entonces el pecado de tu hermano cae en tus hombros y tú eres causante. Y vimos cómo Jesús mismo dijo, ay de aquel que hace caer a alguno de estos pequeños. Mejor le sería que se le atara una piedra de asno en el cuello y se le echara al mar. Así que era algo grave, es algo grave. Ahora en el capítulo 10, Pablo está hablando de la idolatría, pero ya no está hablando de la comida que se ofrecía. Ahora está hablando de la participación en los cultos paganos. Porque como vimos el jueves, en el versículo 12, si me lo puedes poner por favor, Iván, en el capítulo 10, versículos 12 y 13, Pablo dice las siguientes palabras. Dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Y qué es lo que estaba pasando? Es que muchas personas en Corintio se estaban confiando de ellas mismas. Se estaban confiando. Pablo anteriormente dijo, sabemos que un ídolo nada es, ¿verdad? Un santo nada es. Nadie tiene poder. Ningún santo, ningún ídolo, ni Buda, ni Santa Teresa, ni nadie de los santos tiene poder. No son nada, son estatuas hechas por hombres. No son nada. El error está en que muchos creyentes de Corintios estaban diciendo, bueno, si el ídolo no es nada, entonces yo puedo ir al culto pagano
participar del culto pagano, danzar en el culto pagano, comer en el culto pagano, y no me pasa nada. ¿Por qué? Porque el ídolo no es nada. Y eso es exceso de confianza. Hablamos un poquito de eso el jueves, ¿verdad? De aquellos cristianos que piensan que nunca pecan, que nunca caen, que todo está bien, que todo les sale bien. Eso es exceso de confianza. Y Pablo está diciendo, aquel que está firme, ten cuidado de no caer. Porque ese exceso de confianza te va a llevar inevitablemente a estrellarte contra la pared. Sí, vamos entendiendo. Versículo 13, Pablo dice también lo siguiente: no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Nuevamente, de lo sacrificado a los ídolos, Pablo ya habló. Pablo ya dijo, comida es comida, la comida no se contamina, pero no hagas tropezar a tu hermanito, a tu hermano. Ahora Pablo va a empezar a hablar de la idolatría. El tema del día de hoy, para aquellos que toman notas, se titula ¿de aquí o de allá? De aquí o de allá. Si hay algo en la Biblia que nos muestra claramente, es que no podemos ser tibios. No podemos ser tibios. La palabra de Dios misma dice, mejor te fuera ser frío o caliente, pero tibio no. Hay ocasiones en que queremos vivir nuestra vida cristiana con un pie dentro de la iglesia y con otro pie fuera de la iglesia. Y pretendemos vivir de esta manera toda nuestra vida. El domingo vengo a la iglesia, el domingo oro, el domingo canto, el domingo alabo, el domingo me consagro, pero ya el lunes empiezo a escuchar otro tipo de música, empiezo a hablar de otra manera, empiezo a vestirme diferente, empiezo a ser diferente. ¿Por qué? Porque queremos ser tibios. Al hombre le gusta la tibieza. Cuando un hombre o una persona, la mayoría yo quiero pensar, toma una ducha, no le gusta ni el agua muy fría, no le gusta ni el agua muy caliente. Habrá sus excepciones que les encanta bañarse con el agua hirviendo, pero por lo normal el hombre siempre busca una temperatura media, tibia. Igual manera, si la casa, recuerdo una vez cuando recién vivíamos en una casa, estaba muy caliente y estaba muy caliente. Y ahora donde vivimos, en esta otra casa, está muy frío, ¿verdad? Y al hombre no le gusta ni estar ni muy frío ni muy caliente. Le gusta que esté tibio. El problema es que en lo espiritual no podemos ser tibios. En lo espiritual debemos de ser calientes, ardiendo por el Espíritu Santo. O es mejor que seas frío, pero tibio no. Vamos a ver hoy 2 puntos que será de gran bendición para nosotros acerca de la idolatría. Número 1. Huye, juzga y sé santo. Huye, juzga y sé santo. Vamos al versículo 14, por favor. Huye, juzga y sé santo. Dice Pablo, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Eso es muy importante. Por tanto, conecta lo que Pablo ha estado hablando anteriormente. ¿Qué ha estado hablando Pablo anteriormente? De no adulterar como Israel adulteró. De no murmurar como Israel habló. De no chismear como Israel chismeó. De no hacer idolatría como Israel hizo idolatría. De tener cuidado de no caer. Y por tanto, como es fácil caer, como el hombre le es fácil tropezar, amados, es necesario que huyamos de la idolatría. Quiero que te fijes del verbo que se utiliza aquí, huir. Huye. Corre lejos de la idolatría. No está diciendo Pablo resiste. La Biblia no dice aguanta, soporta. La Biblia no dice enfréntate a la idolatría. No, la Biblia dice que huye de la idolatría. Este mandato es muy específico. Huir, correr, escapar.
Es necesario, mis hermanos, que en cualquier oportunidad que se nos presente de idolatría, corramos, huyamos. En una ocasión dijimos que no debemos de tener miedo cuando encontramos tal vez a una muerte o algún santo o algún ídolo o algún dios pagano en la calle. ¿Por qué? Porque no tiene poder. No tenemos que sentir ningún miedo, no tenemos que sentir ningún temor. ¿Por qué? Porque no tiene poder. Mas sin embargo, mis hermanos, en el acto de idolatría es necesario huir. Juan Calvino, un teólogo muy importante en la Reforma, dijo lo siguiente: el corazón del hombre es una máquina de ídolos. El corazón del hombre es una máquina de hacer ídolos. ¿Qué quiere decir esto? Que para el hombre, para el ser humano, le es muy fácil crear ídolos. Le es muy fácil dar su lealtad a alguien más o a algo más que no sea Dios. Podemos poner nuevamente a Israel de ejemplo, que apenas habían sido escapados de Egipto, rescatados de Egipto, apenas habían cruzado el mar, apenas habían llegado al monte Sinaí, y en cuanto Moisés tardó en bajar del monte, idolatría. ¿Por qué? Porque el corazón del hombre es una máquina de hacer ídolos. Y a pesar de que vieron el maná y vieron el agua y Dios los estuvo sosteniendo en el desierto, aún el hombre Israel estuvo tercamente quejándose una y otra vez. ¿Por qué? Porque el corazón del hombre es una máquina de hacer ídolos. Es por esta razón que a pesar de ver la mano de Dios en nuestra familia, que a pesar de muchas veces ver la mano de Dios moverse en nuestras vidas, a veces de sanarnos, de restaurar nuestro matrimonio, nuestros hijos, aún al ver esto, para nosotros es muy fácil idolatría. E idolatría, mis hermanos, nuevamente, no solamente son los monos de barro, madera, cerámica, porcelana, lo que quieras fabricar, los ídolos del corazón. ¿A qué le estás dando tu lealtad el día de hoy? ¿En dónde descansas? La Biblia dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiadamente. Pero muchas veces nuestra confianza no está en el Señor. He aquí que muchas veces tenemos luchas de insomnio, tenemos luchas de ansiedad, tenemos luchas de frustración. ¿Por qué? Porque nuestra esperanza, nuestra paz, nuestra seguridad está descansando en algo más, en alguien más, pero no en Dios. Eso es ser idolatría. Eso es idolatría. Por eso es que Pablo dice: amados, huyan, corran, escapen de la idolatría. No se den la oportunidad de que en su corazón reine algo más que no sea Dios mismo. Un ídolo lo puedes mencionar tú. Puede ser dinero, puede ser cosas materiales, puede ser el trabajo, puede ser tu novio, tu novia, tu esposo, tu esposa, tu hijo, tu hija, tu salud, tu bienestar. Tú nómbralo. ¿En dónde está tu confianza el día de hoy? Vamos a 1 de Juan, capítulo 5, versículo 21. El apóstol Juan termina su primera carta de esta manera. Dice el apóstol Juan: hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Así termina Juan. Hijitos, guardaos de los ídolos. Hijos, guárdense de los ídolos. Hermanos, tengamos cuidado de los ídolos. Tengamos cuidado de adorar a alguien más o a algo más que no sea nuestro Señor Jesucristo.
La principal expresión religiosa en Corintio era el culto a los ídolos. En la ciudad de Corintio existían varios templos paganos y eran muy populares. En la ciudad de Corintio había varios dioses. Había fiestas para esos dioses. Había muchos templos, se hacían festivales, se daba comida. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia, como dicen, ¿verdad? Pero en Corintio, mis hermanos, era muy popular esa expresión religiosa de idolatría. Las estatuas de madera o de piedra no eran malas en sí mismas, pero la gente les daba crédito por cosas que solo Dios podía hacer. Yo no sé si has conocido a gente que pone su confianza en un ídolo y le promete cosas al ídolo para que el ídolo le haga algo, le cumpla algo. Y hay gente endeudada para pagar cosas que son innecesarias. Pero es la gente, el corazón de la gente que comete tal idolatría. Pero así como hay gente postrándose a estatuas de madera, así como hay gente dando ofrenda a estatuas de madera, así como hay gente prometiendo cosas a estatuas que no tienen vida, así hay muchos creyentes, mis hermanos, depositando su corazón a cosas que no tienen poder alguno. Hay muchos creyentes confiados en su buen trabajo cuando el trabajo no es nada. Hay mucha gente confiados en sus cosas materiales, en su familia, en su esposo, en su esposa, cuando solamente Dios es quien hace la obra. Por eso la idolatría, mis hermanos, es tan peligrosa. Porque no solamente es una imagen, la imagen no significa nada. Es el corazón de la persona que comete el acto de idolatría. Por eso la idolatría sigue siendo un gran problema hoy en día. Se manifiesta de otras maneras, como ya dijimos. Así que la primera pregunta del día de hoy es: ¿en dónde está tu confianza? ¿En dónde descansa tu corazón? Vamos a 1 Corintios, capítulo 10. Versículo 7, lo leímos el jueves. 1 Corintios 10, 7. ¿Qué dice 1 Corintios? Ni seáis idólatras como alguno de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Hermanos, nuevamente, huyamos de la idolatría, corramos de la idolatría. Versículo 15, Iván, por favor, capítulo 10. Pablo dice: como a sensatos os hablo. Esto quiere decir que los corintios no eran ignorantes en el tema. Los corintios, ellos sabían lo que era idolatría. Los corintios vivían en un pueblo idólatra. Vivían en una comunidad idólatra. Ellos no eran ignorantes. Y creo, mis hermanos, que al igual que corintios, nosotros no podemos ser ignorantes al tema. Nosotros vivimos en un pueblo idólatra. El pueblo de la fiesta eterna se le llama. Donde cada mes hay fiesta de algo. No somos ignorantes, sabemos de lo que se trata, sabemos lo que es. Pero a menudo nuestros deseos y pasiones nos arrastran a la idolatría a pesar de no ser ignorantes. Muchas veces el problema no está aquí, el problema está aquí en el corazón. Porque nosotros sabemos lo que es idolatría, nosotros sabemos lo que está mal, nosotros sabemos que el ídolo no tiene poder, mas sin embargo nuestros deseos y anhelos, nuestro corazón engañoso nos cegan y ahí vamos nuevamente a poner nuestra confianza en ídolos. Por eso es que dice Pablo lo siguiente: juzgad vosotros lo que digo. Hay una frase que a mí me encanta y la he dicho antes.
Cuando llegas a la iglesia, te quitas el sombrero, no la cabeza. Un creyente que no piensa es un creyente que fácilmente será arrastrado por la idolatría. Un creyente que no sabe juzgar hábitos, juzgar las cosas, no las personas. A las personas no las juzgamos, pero juzgar los hábitos, juzgar las fiestas, juzgar lo que se está haciendo. Un creyente que no sabe juzgar es un creyente que está disponiéndose a caer en pecados grandes. A menudo es necesario evaluar qué estamos haciendo, evaluar cómo está nuestro corazón, evaluar dónde estamos descansando, evaluar en cómo estamos pensando, evaluar cuál es nuestra perspectiva de Dios. Es necesario evaluar. El día de hoy, en esta noche, ¿estás confiando en Dios? ¿Tu confianza está depositada en Dios? ¿Nuestros matrimonios están centrados en Dios? ¿Nuestras vidas, estamos glorificando a Dios con nuestras vidas? Hemos evaluado si el amor que tenemos o el amor que decimos tener por Dios es genuino. Juzguen vosotros lo que digo. Y aquí hay algo muy importante en el versículo 16. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Y aquí Pablo está diciendo lo siguiente. Cuando tú participas de la cena del Señor, estás teniendo comunión con Cristo. Cuando tú participas del pan, estás participando con Cristo. Cuando tú participas de la copa, estás teniendo comunión con Cristo. Y quiero hacer un paréntesis, mis hermanos. Hoy vamos a tomar la Santa Cena. La Santa Cena no es algo ligero. No es algo que debemos de tomarla a la ligera. No es algo, mis hermanos, que solamente es, pues como, tomo y ya se acabó. No, mis hermanos. Es algo espiritualmente importante, divinamente importante, porque cuando participamos de la copa, cuando participamos del pan, tenemos comunión del cuerpo de Cristo. Y quiero que nos grabemos esto. Cuando tú participas de la mesa del Señor, participas del Señor. Cuando participamos de la mesa de los ídolos, ¿con quién participamos? Versículo 17. Siendo un solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Pablo está hablando aquí de la unidad del cuerpo de Cristo. Más adelante hablaremos de la Santa Cena. Pero es importante mencionar, mis hermanos, que en la Santa Cena participamos del cuerpo de Cristo. Y que en la Santa Cena, aunque somos muchos, participamos de un cuerpo y de una sangre que es Cristo Jesús. De igual manera, si hay alguien que participa de la mesa de los ídolos, está participando no con el ídolo que no tiene poder y que no existe. Está participando en algo más grave que vamos a ver más adelante. Pero vamos a 1 Corintios, capítulo 11, versículo 25, por favor. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto, es en mi sangre, esta copa es un nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. La sangre de Cristo es el nuevo pacto, el que nos limpia del pecado. 26. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y aquí nuevamente hago el énfasis. Cada vez que tú comes el pan y cada vez que tú bebes de la copa, ¿qué estás haciendo? Anunciando
la muerte del Señor. Estás participando de la muerte del Señor. No quiero, mis hermanos, mi deseo no es que pensemos en la cena del Señor solamente como algo que se tiene que hacer. Algo sin importancia que se tiene que hacer. No, la cena del Señor te hace partícipe del Señor. La cena del Señor, cuando tú participas, estás anunciando su muerte hasta que Él venga. Por eso, mis hermanos, es necesario que cuando estemos tentados a idolatrar, ¿qué debemos de hacer? Huir, correr. Nuevamente, no resistas, no pelees, huye, corre. Punto número 2. No puedes participar de lo santo y de lo demoníaco. No puedes participar de lo santo y de lo demoníaco. Pablo está hablando de la cena del Señor. Pablo está hablando que el que participa de la cena del Señor participa del cuerpo del Señor. Ahora fíjate lo que dice el versículo 18 del capítulo 10. Dice Pablo: mirad a Israel según la carne. O en otras palabras, mira el pueblo de Israel. Los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. Eso es muy importante. La idea de tener unión y comunión con Dios comiendo parte de un sacrificio estaba muy arraigada en el judaísmo, en el cristianismo y también en el paganismo. En el judaísmo, cuando iba alguien y presentaba una ofrenda en el altar para ser quemada y así reconciliarse con Dios y reconciliarse con su prójimo, la persona que sacrificaba comía una parte del sacrificio. ¿Para qué? Para ser partícipe del altar. ¿Se entiende? Es lo que está diciendo Pablo. Los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. Esta pregunta es una pregunta retórica. La respuesta obvia es sí, sí son partícipes. En el cristianismo, cuando nosotros tomamos la Santa Cena y participamos del pan y participamos de la copa, estamos siendo partícipes con Cristo, anunciando su muerte. Y cuando alguien va a una fiesta pagana, a un culto pagano y participa de la mesa, ¿qué está haciendo? Está participando también con lo demoníaco. No piensen, mis hermanos, no piensen que el danzar es sin significado. De hecho, ¿cuántos creen que el ministerio de la danza y el pandero tiene significado bíblico? Tiene significado espiritual. ¿Qué acaso no es lo mismo allá afuera? ¿Tú crees que el danzar para el ídolo, danzar para alguien más, no tiene significado? Si tú crees que danzar aquí tiene significado, allá afuera también tiene significado. ¿Se entiende? No es algo solamente cultural. Yo entiendo que aquí en Tuxpan es cultura. Se le enseña a los niños desde chiquitos, ¿verdad? Es parte de la cultura. Pero mis hermanos, tenemos que entender lo espiritual. Si venimos y danzamos aquí y sabemos y creemos que nuestra danza tiene un significado espiritual, entonces debemos de reconocer y entender que el danzar allá afuera también tiene un significado espiritual. No solamente mover los pies y zapatear fuerte. No, mis hermanos, tiene significado espiritual. En los tiempos del Antiguo Testamento, cuando un judío ofrecía un sacrificio, comía parte del mismo sacrificio, de manera de restaurar su unidad con Dios
o contra quien había pecado. Estamos participando, es algo simbólico espiritual. Cuando nos reunimos y cantamos, no son solamente cánticos. Si hay alguien aquí que piensa que cantar lo que cantamos es solamente cantar, no. Tiene un peso espiritual profundo, grande. Por eso es que cantamos canciones que sean exaltadas para Dios, que sean exaltación para Dios. Por eso somos muy estrictos con las canciones que entonamos. ¿Por qué? Porque tiene un peso espiritual. Y así como aquí tiene un peso espiritual, allá afuera, cuando se le canta a un ídolo, cuando se le danza a un ídolo, cuando se le sacrifica a un ídolo, también tiene significado espiritual. Dice Pablo en el versículo 19, ¿qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Nuevamente, Pablo está recalcando que el ídolo no es nada. El ídolo no tiene poder, el ídolo no tiene vida, el ídolo no te puede salvar, el ídolo no te escucha, no es nada. Y no solamente el ídolo, también lo que se sacrifica no es nada. ¿Por qué? Porque el ídolo no es nada. La comida no se contamina. La comida es comida y punto. Pero he aquí algo muy importante acerca de los cultos paganos. Versículo 20, por favor. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, ¿a quiénes? A los demonios los sacrifican y no a Dios. El ídolo no es nada, no tiene poder alguno, pero detrás de ese ídolo, detrás de esa estatua, detrás de esa imagen, hay algo satánico y diabólico. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y he aquí, mis hermanos, debemos de tener consciente esta verdad, que si algo no es de Dios, entonces ¿de quién es? Del demonio, del diablo. No hay mitades. O es de Dios o es del diablo. O es santo o es satánico. No hay de otra. Y si se le canta a un ídolo que no es Dios, entonces le estamos cantando a un demonio. Y si le danzamos a un ídolo y no es Dios, entonces ¿a quién le estamos danzando? Y si se le sacrifica a un ídolo y no es Dios, entonces ¿a quién se lo estamos sacrificando? Aquí de lo que Pablo está hablando, para no confundirnos, aquí de lo que Pablo está hablando es que había cristianos en Corintio que iban a la iglesia y participaban de la cena del Señor, pues iban al templo pagano y participaban de la fiesta pagana también. Aquí Pablo no está hablando de la comida que te ofrece tu vecino o que te ofrece en una fiesta. De eso no está hablando Pablo. Pablo está hablando del acto de participar aquí y participar allá. He ahí el peligro. He ahí donde muchos podemos caer. Lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Aunque los ídolos no son nada, como ya dijimos, detrás de los rituales paganos está la realidad de la obra de Satanás. Y los cristianos no deberían tener nada que ver con eso. Detrás de los altares, detrás de las fiestas, detrás de la danza y de los cohetes y de todo lo que se hace,
está la realidad de la obra de Satanás. Y se puede ver muy fácilmente. Después de la fiesta, después del ritual, después de lo que se hace, las calles siempre quedan manchadas, sucias, olorosas. ¿Por qué? Porque lo que no es santo mancha. Lo que no es santo contamina. Hace poco, no recuerdo, creo que fue en el mes de febrero o en el mes de enero, no recuerdo. Llevamos a mi hija a la guardería un lunes, todo normal, todo tranquilo, no pasó nada, nos la entregaron. Volvimos el martes, al día siguiente. Y al día siguiente, pues normalmente ponen en la entrada la lista de materiales de la actividad que van a hacer, ¿verdad? Y en ese martes, al día siguiente, estaba la lista, ¿verdad? Se les va a enseñar la danza tal, a tal santo, y lo ponían ahí, ¿cómo lo ponían? Cultura, ¿verdad? Semana cultural. Y aquí la pregunta, ¿qué vamos a hacer mi esposa y yo con mi hija? ¿Qué vamos a hacer? ¿La vamos a apoyar? ¿Le vamos a hacer su disfraz y su trajecito para que le enseñen los pasos? No. ¿Qué hicimos? No la llevamos. En toda la semana no la llevamos. ¿Por qué? Porque antes de que mi hija aprenda a danzar para alguien más, nuestro corazón es que mi hija aprenda a danzar para el Señor. Antes de que el mundo quiera ganar el corazón de nuestra hija, mi celo por ella, el celo de mi esposa por ella, no, va primero a aprender a cantar a Dios. De parte de mi esposa y mía, seremos padres celosos que le enseñarán a su hija, a sus hijos, a amar al Señor, a alabar al Señor, a danzar para el Señor, para cuando ella esté grande, ella pueda juzgar. Ella pueda saber lo que es santo y lo que no es santo. Pero si desde pequeños, mis hermanos, a nuestros niños no les enseñamos lo que es santo, lo que es puro, la virtud de la pureza, cuando estén grandes no podrán diferenciar. No sabrán. Hoy en día también está muy de moda el machismo y el feminismo, ¿verdad? Y en mi casa tratamos, mi esposa y yo, de vivir de tal manera para que mi hija al crecer, ella pueda saber lo que es una mujer. Ella pueda saber lo que es un hombre para cuando ella busque a su pareja. Pero si no le enseñamos desde pequeña, ¿cómo va a saber la diferencia cuando sea grande? Si no participamos de lo santo, mis hermanos, si no aprendemos, si no sabemos lo que es lo santo, lo puro, lo bueno, lo verdadero, ¿cómo vamos a poder diferenciar la verdad de la mentira? Lo santo de lo pagano, lo blanco de lo oscuro, lo bueno de lo malo. El problema es que muchas veces queremos juzgar con lo que nosotros pensamos que está bien. Y ese es un grave error. Porque nosotros debemos de juzgar con lo que Dios nos dice en su palabra. La verdad no es lo que tú piensas y lo que yo pienso. La verdad está escrita en la palabra del Señor. Lo santo está escrito en la palabra del Señor. Y si no conocemos al Señor, si no conocemos la verdad, si no conocemos lo que es santo, si no conocemos lo que es puro,
podríamos estar adorando a un demonio y nosotros ni nos damos cuenta. Porque no sabemos diferenciar. Vamos a Apocalipsis, capítulo 9, versículo 20, por favor. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar ¿a quiénes? A los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Habrá hombres que no querrán arrepentirse. Hay personas que se sienten alegres y felices al adorar a los demonios. Pero quiero que te vayas con lo que dice el versículo 20. Si tú quieres adorar a un ídolo, recuerda que ese ídolo ni ve, ni oye, ni anda. Si tú pones tu confianza en un santo, en Buda, en la Virgen, en otros dioses o en otros santos, ni ven, ni oyen, ni escuchan. Y me atrevo a agregar, ni hacen nada. Ni hacen nada. Estarás perdiendo tu tiempo, tu vida, tu esfuerzo. Porque solamente hay un Dios, y ese es Jehová. Él oye tu clamor. Él te conoce. Él conoce los dolores de tu corazón. Él conoce las aflicciones de tu corazón. Él sabe por lo que has llorado. Él sabe por lo que has gemido. Él sabe por lo que estás estresado y frustrado. Él conoce tu situación porque Él es Dios. Si hay alguien digno de poner toda nuestra confianza, es Dios. Nadie más. Nadie más. Versículo 20. Lo que los gentiles sacrifican a los demonios, lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. El deseo pastoral de Pablo es que sus hijos espirituales no sean partícipes de los demonios. El deseo pastoral de esta iglesia es que ningún miembro de esta iglesia sea partícipe de los demonios. Nadie. No tenemos necesidad de estar danzando para nadie más. No tenemos necesidad de vender nuestra lealtad por un plato de comida. No tenemos necesidad de estar experimentando nuevas cosas porque ya hemos sido llenos y plenos por Cristo Jesús. Y nuestro deseo es que nadie participe con los demonios. Nadie. Si nuestros hijos le quieren inculcar cosas que no van acorde a la Biblia, mis hermanos, nosotros como padres debemos ser valientes para ir en contra del mundo. Mi hija de igual manera va a clases de música, de iniciación musical. Ya ha habido recitales, bueno, creo que ha habido recitales, o hay recitales de repente, en el templo. ¿Y qué vamos a hacer mi esposa y yo? No vamos a ir. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos lealtad con Dios. Y mis hermanos, dirán algunos, qué extremo, qué radical. No es extremo y no es radical. Es lealtad. Lealtad. Dios ha sido fiel contigo. Bueno, nosotros debemos serle fiel a Él también. Si hay alguien aquí que puede decir, he probado la bondad de Dios,
He probado la fidelidad de Dios. Dios nunca me ha dejado solo. Aun cuando yo me he apartado de Él, Él ha estado ahí conmigo. Si hay alguien que puede decir esto, entonces, mis hermanos, debemos de ser leales a Dios. Leales a Dios. Vamos a Gálatas capítulo 4, versículo 8, por favor. Ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? Si has experimentado de la gracia de Dios, no vuelvas a la esclavitud. Si Dios te ha abierto los ojos, no vuelvas a la oscuridad. Si Dios te ha dado vida, no quieras volver a la muerte. Nuestro deseo es que nadie participe de la mesa de los demonios. Porque aquí, mis hermanos, que la idolatría real, en la realidad es culto diabólico y satánico. Yo sé que cuando hablamos de satánico y diabólico nos imaginamos un paisaje tenebroso y hombres con capuchas negras de conos, ¿verdad? No, mis hermanos, la realidad es que si algo no es de Dios, es del diablo. Esa es la realidad. Y fíjate lo que dice el versículo 21. No podéis beber de la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Como seguidores de Cristo debemos darle toda nuestra lealtad a Dios. No podemos beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podemos venir hoy, mis hermanos, y participar de la Santa Cena y mañana participar de las cosas demoníacas. No podemos. No podemos pretender que Dios nos santifique. No podemos pretender querer participar aquí y participar allá. No podemos pretender hacer eso. Hoy se tomará la Santa Cena. Y como lo hemos visto, aún la Santa Cena, cuando se toma indignamente, cuando participamos indignamente de la Cena del Señor, atraemos consecuencias a nuestras vidas. Por eso algunos, dice Pablo en Corintios, algunos están enfermos y otros han muerto por tomar la cena del Señor indignamente, por querer participar de lo santo y querer participar de lo demoníaco. Es por eso, mis hermanos, que en esta noche debemos de preguntarnos a dónde seremos leales. ¿Seremos de aquí o seremos de allá? ¿Viviremos para el Señor o viviremos para el mundo? ¿Seremos leales a nuestro Dios o seremos gente que fornica espiritualmente y adultera espiritualmente con los demonios? He aquí las consecuencias de estar aquí y de estar allá. Versículo 22. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Yo no sé si lo has pensado, mis hermanos, pero todo aquel que es creyente necesita tener temor de Jehová. ¿Y qué es el temor de Jehová? ¿Qué es el temor a Jehová? Creo que en los últimos años hemos
aguadado, no sé cómo decirlo, una mejor palabra, pero le hemos como echado agüita a lo que es temor de Jehová. Porque temor de Jehová ciertamente es una reverencia santa. Pero esa reverencia santa, mis hermanos, es con el conocimiento de que Dios es Dios, de que Dios creó todo, de que Dios tiene en la palma de su mano la vida y la muerte, de que Dios tiene en la palma de su mano el sustento de la tierra. El temor de Jehová también es, mis hermanos, saber a quién le estoy sirviendo. Un Dios de amor, amén. Un Dios de bondad, amén. Un Dios de misericordia, amén. Pero también un Dios de ira. Celoso que no comparte su gloria con nadie. Con nadie. Por lo tanto, mis hermanos, cuando queremos participar de la mesa de los demonios, debemos de recordar que nuestro Dios es un Dios celoso. Por eso es que dice Pablo, ¿provocaremos a celos al Señor? Vamos a Deuteronomio, capítulo 32, versículo 21, por favor. Ellos, hablando de su pueblo, Dios hablando de su pueblo, ellos me movieron ¿a qué? A celos con lo que no es Dios. Me provocaron ¿a qué? A ira, ¿con qué? Con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Los provocaré a ira con una nación insensata. Versículo 22. Porque fuego se ha encendido en mi ira y arderá hasta las profundidades del Seol. Devorará la tierra y sus frutos y abrazará los fundamentos de los montes. Esa es la ira de Jehová. Y yo amontonaré males sobre ellos, emplearé en ellos mis saetas. Recordemos aquella pareja en el libro de los Hechos que vendió su terreno y ellos tenían toda libertad de dar una parte, de dar la mitad o de no dar nada del dinero de su terreno porque era su terreno. Mas sin embargo, estas personas quisieron mentir y engañar diciendo que todo lo que obteníamos del terreno, todo te lo traemos, Pedro. Y Pedro les dijo, ¿por qué mienten? ¿Y por qué mienten al Espíritu Santo? Y la ira de Dios cayó sobre ellos y murieron los dos. No estoy diciendo, mis hermanos, que si vas allá vas a morir. Lo que estoy diciendo es que no podemos pretender estar aquí y estar allá sin consecuencias. No podemos pretender llevar una doble vida, santidad los domingos, inmoralidad el resto de la semana y no tener consecuencias. Déjame decirte algo, tal vez en esta tierra no llegues a ver las consecuencias, pero algo peor espera en la eternidad. La verdadera consecuencia la tendrás en la eternidad. El verdadero resultado de tu lealtad lo podrás disfrutar en la eternidad con tu Padre Celestial en la gloria juntamente con Cristo allá en el cielo. O la doble vida te costará en la eternidad, por siempre y siempre y siempre, sufriendo en el infierno. No podemos participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. No provoquemos a celos al Señor. No pretendamos ser más fuertes que Él. No pretendamos, mis hermanos, pensar que no sucede nada, que son solamente danzas, que es solamente música, que es solamente algo que se hace
culturalmente. No, mis hermanos, la realidad es que detrás de todo esto está Satanás envuelto. Y la realidad es, mis hermanos, que todo aquel que quiera participar de los demonios tendrá consecuencias en la eternidad. Pongámonos de pie en esta noche. Yo no sé cómo está tu corazón. Yo sé que para todos ha habido un proceso, o para la mayoría, ha habido un proceso de abandonar ídolos, de abandonar adoración a dioses falsos, a ídolos, a santos. Yo sé que ha habido un proceso en el que muchos de aquí han sido purgados de sus hábitos y costumbres de adorar físicamente a un ídolo. Pero también creo con todo mi corazón, mis hermanos, que aquí muchos de nosotros no hemos sido purgados de los ídolos de nuestro corazón. Que externamente sí, tal vez no rendimos culto a nadie, no adoramos a nadie más, pero en nuestro corazón reina alguien más o reina algo más. Y esto es lo más peligroso, porque lo interno nos come de adentro hacia afuera. Hay ciertos árboles que se ven muy bonitos por fuera, muy sanos por fuera, pero por dentro están huecos, comidos por gusanos, comidos por la enfermedad. He aquí que muchos de nosotros podemos estar así en este momento. Que por el exterior nos vemos bien, nos vemos sanos, nos vemos con hojas fuertes, pero por dentro estamos siendo comidos por los gusanos de nuestros ídolos. Mis hermanos, no podemos participar de lo santo y de lo impuro. Si consagramos nuestra vida a Dios, debemos de consagrar toda nuestra vida a Dios. Ciertamente este camino tendrá sus altas y sus bajas, sus luchas, sus peleas, nuestros tropiezos, pero nuestra lealtad, nuestra fidelidad, nuestro amor, nuestro compromiso siempre debe mantenerse con Dios. Así que te invito en esta noche, no te voy a invitar a que pases enfrente, pero te invito ahí donde estás. Si hay ídolos en nuestros corazones, llámese trabajo, llámese dinero, llámese salud, llámese vanidad, llámese como se llame. Nuevamente, pregúntate, ¿en dónde descansa mi confianza? ¿En dónde está puesta mi confianza? Si tu respuesta es Dios, excelente, sigue adelante. Si tu respuesta es algo más, te invito a que en esta noche oremos, nos arrepintamos y le entreguemos nuestros corazones a Dios. Padre, te bendecimos porque tú eres grande en misericordia. Tú eres grande en bondad. Tu paciencia es inmensa. Tu amor es inmenso, Señor. Tu misericordia, tu gracia son inmensurables. Señor, perdónanos porque constantemente estamos volteando, poniendo nuestra mirada en otros ídolos, en otros dioses falsos. Perdónanos, Señor, si hemos tenido una doble vida. Si hemos querido participar de lo santo y participar de lo demoníaco. Perdónanos, Padre, si hemos querido vivir con un pie dentro de tu casa y un pie dentro del mundo. Perdónanos, Padre, si
De labios hemos confesado que tú eres nuestro Dios, y de labios hemos dicho que creemos en ti y confiamos en ti, pero en nuestro corazón la realidad es que dependemos de alguien más. Padre, te pedimos perdón si no hemos sido fieles a ti. Y te pedimos, Padre, que restaures nuestros corazones, restaures nuestras vidas, y que nos limpies, Padre, de toda idolatría que haya en nuestro ser, que esté en nuestro corazón. Padre, yo oro por cada corazón de mis hermanos. Si hay un corazón en este lugar, si hay alguien, alguna persona en este lugar que no ha puesto su confianza en ti, Señor, yo te pido que tu Espíritu Santo les toque, les restaure y les haga ver la realidad que solamente tú eres Dios, solamente tú eres vida, solamente tú tienes el poder para restaurar, para librar y para sanar todo aquello que estaba roto. Señor Jesús, ponemos nuestras vidas en tus manos y te entregamos todo lo que somos, Padre. Te entregamos nuestros corazones, nuestras vidas, y te damos todo a ti, Señor. En el nombre de Jesús te alabamos y glorificamos.